la clase número 3 de la unidad 2 y es la última clase porque el próximo viernes es feriado. Ya le voy a hablar de repaso. No, me gustan los chocolates. Ya. Y la prueba sería el viernes 13. ¿Bien? Van a tener un repaso, pero les voy a contar cómo va a ser. ¿Bien? Pero veamos primero lo que tenemos que analizar. Va a ser una masacre. Cuéntame, ¿reconocen algún apero, algún equipo ahí de maquinaria? Sí. Vamos a invocar a Palomo, a ver. Pulverizador de barra. Ahí abajo a la izquierda, pulverizador de barra. Gracias. Son como barras, ¿cierto? De pulverizador. Pero tienen un estanque. ¿Bien? ¿Son fertilizadoras? ¿No son fragadoras? ¿Azufrador? No, ese es un arao. Bueno, la misma barra pulverizadora o distintos equipos que se ven en maquinaria también sirven para aplicar fertilizantes, ya sea granulado o líquido. Algunos también se pulverizan al follaje, a la pradera, o los granulados en la siembra. Hoy día vamos a hablar sobre la forma o aplicaciones de fertilizante al suelo. ¿Okay? Siempre vamos a hacer un repaso. ¿Alguien podría explicar qué era este concepto? La armonización. ¿Ya? ¿Entre qué? Ya, ahí va, ahí va. ¿Sí, pero de qué? De De dos cosas. los nutricionales hídricos. Del nitrato y del fósforo. Hay dos tipos de requerimientos que tiene la planta. Requerimientos, por ejemplo, hídricos y requerimientos nutricionales. ¿Bien? Entonces cuando hablamos de armonizar o sincronizar, que es la otra palabra, o conjugar, es que ambas curvas tienen que estar siempre al unísono, entendiendo que cuando la planta requiere poca agua, también requiere poco nutriente. Y cuando requiere más agua, también requiere más nutrientes. ¿Bien? Hay una relación directa entre ambas curvas. ¿Bien? Eso quiere decir que si yo le doy mucha agua y mucho nutriente donde no lo necesita, la planta va a sufrir de algún estrés y vamos a tener pérdidas de agua y pérdidas de nutrientes. Y si le doy poco nutriente y poca agua donde más lo necesita, voy a tener una pérdida de rendimiento. ¿Bien? Eso es armonizar. ¿Okay? Habíamos hablado sobre la relación entre el nitrato y el amonio. ¿Cómo se escribía el nitrato? NA. NA. NO3. ¿Y es positivo o negativo? Positivo. Ya, ¿y el amonio? Positivo. NH4 positivo. ¿Y cuál es la relación que tiene que haber entre ellos dos? Como un equilibrio. Tienen que tener un equilibrio, un balance entre ellos. Una fuente nitrogenada 100% de nitrato o 100% de amonio siempre va a causar problemas en el pH, ¿cierto? Va a causar antagonismo eventualmente, pero cuando están en conjunción, equilibran el pH y causan sinergismos. ¿Bien? ¿Posible pregunta de la cabeza? Profe, ¿cómo se puede regular eso cuando la planta tiene aquí con la población? ¿No tiene qué? Relatinos. Es por el fósforo. ¿Qué se puede hacer? ¿Echarle? Hay que incorporar fósforo o entregarle fósforo a la planta. ¿Cuántos y cómo sabemos cuánto es? ¿Cuánto ¿Cuántos? necesita? ¿Cuánto fósforo necesita? O sea, en el práctico número 2 hablamos sobre, no, en el práctico 3 hablamos sobre la oferta del suelo y lo comparamos después con la demanda de un cultivo. La demanda de un cultivo es que cuánto requiere de nutrientes, ya está estudiado por literatura, tú sabes cuánto requiere una lechuga, cuánto requiere un palto, de cada nutriente y en cada etapa. ¿Ya? Eso no hay que calcularlo, sino que ya está estandarizado. Lo único que uno hace es el tema de la oferta del suelo. ¿Está de todas las plantas?
Sí o sí hay que hacer el estudio. ¿Ah? Sí, de línea. Ya. ¿Qué efecto tenía el nitrato en el pH? ¿Lo bajaba o lo subía? O sea, ¿lo baja o lo sube? Lo sube. Ya que cuando hablamos de pH alto hablamos de alcalinización. Cuando hablamos de pH bajo, acidificación. ¿Bien? ¿Cuáles eran los tres problemas que hablamos que tenía el fósforo? Que era bien complicado, que era como el patito feo de los microelementos. Tenía tres problemas. Temperatura, pH, Temperatura, pH y Acidificación. ya. ¿Cómo podrían expandir un poco más ese problema de temperatura? ¿Qué hay detrás de ahí? que se encontraba solamente Era más difícil de disolver. se encontraba en suelos con temperaturas bajas. Bajo 5 grados, ¿cierto? Tenemos problema de que el suelo inmovilizaba el fósforo. ¿Bien? Por ende, ¿qué hay detrás de esto? Que los cultivos de invierno o de temporada fría sufren de carencia de fósforo, no porque el fósforo no esté en el suelo, sino que la temperatura hace que esté menos disponible. ¿Bien? En el pH, ¿qué pasaba ahí? Lo acidificaba. Claro, un suelo ácido o tendiente al ácido disponibiliza más el fósforo que un suelo neutro o un suelo alcalino. ¿Bien? Por ende, generalmente los suelos que tengan pH cercano al 6,5 son suelos que tienen una buena disponibilidad de fósforo. ¿Bien? Y con respecto a la ubicación que habíamos hablado Tiene que estar cerca de la raíz. principalmente como el fósforo en el suelo es inmóvil, donde el fósforo toca, el fósforo se queda. ¿Bien? Por ende, si lo aplico por fertirriego, tiende a acumularse en la superficie, y si lo aplico granulado al suelo, cercano a la raíz, la planta tiene acceso directo a él. Exacto, cercano a la raíz. ¿Bien? Si lo aplico superficial o por riego, no tiene el efecto que sí lo tiene cuando es aplicado localizadamente al lado de la raíz. ¿Bien? Y al final hablamos sobre un sistema de riego o fertirriego con los inyectores, que era el único sistema de riego que me permitía armonizar ambas curvas. ¿Bien? Y por ejemplo, dijimos que había dos tipos de inyectores. ¿Pero qué es un inyector? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo definen? Aquí que como que mezcla el agua con el fertilizante para poder llevarlo al suelo. Claro, exactamente. Como que incorpora fertilizantes y los mezcla con el agua a través de un proceso de succión, en el caso del Venturi, o un proceso de bombeo, como el caso del Dosatron, que ocupa un filtro. pH alto, temperatura bajo 5 grados del suelo. Vimos la anatomía de un sistema de riego. Por ejemplo, si le digo, ¿cuál es el corazón de un sistema de riego? La bomba. Ya, pero hay que ser un poquito más específico. Bomba hidráulica. Porque también hay otro tipo de bomba, que es la bomba de aire. Hay bombas que se incorporan al sistema de riego y inyectan aire a la mezcla para generar turbulencia con las burbujas, mezclar la solución, o para oxigenar también el agua. ¿Cuál era la tubería principal? O sea, bueno, sabemos que la tubería principal es la que lleva más agua desde la bomba, que vendría siendo como la arteria del cuerpo. Bien, después de la tubería principal, ¿cuál viene? La tubería lateral o secundaria, que es casi como las venas. Y después de eso, ¿cuál viene? Los capilares o los vasos, ¿cierto? Que serían como los goteos, las cintas de goteo, que son conocidas como las terciarias en un sistema de riego. ¿Cuál sería, por ejemplo, los riñones, el hígado de un sistema de riego? El filtro. Los filtros, ¿cierto? ¿Cuál sería el cerebro de un sistema de riego? El programador, ¿cierto? El controlador de riego. Bien, y así hay. Siempre es bueno hacer analogías porque es más gráfico y más fácil entender cosas complejas. ¿Bien? Y así es mucho más fácil entender cómo se funciona. O sea, como el inyector de fertilizante era como la vía de suero que uno le colocaba cuando estaba enfermo. ¿Bien? Las válvulas eran como la articulación. Las llaves de paso. Ya, hoy día
Vamos a ver cuáles son las 4C para poder fertilizar de forma correcta y oportuna. Y vamos a ver qué significa eso. Son palabras que empiezan con C, o que tienen la C en su complemento. Carbono, cloro. No. Yo he visto varios videos de tanto cuando el pelo de la persona, dicen que es para sacar el metalito de la... Ah, ¿sí? ¿Será así o no? Yo pienso que son rubias. Bueno, las 4C las vamos a ver, pero tienen que ver con temas de fertilización. ¿Ya? Vamos a hablar sobre la forma de aplicación de fertilizantes. ¿Bien? Ustedes saben que hay formatos de fertilizantes que, por el formato mismo que viene, si vienen sólido o líquido, se tienen que aplicar de forma distinta. Vamos a hablar sobre un concepto bien interesante que se ocupa en agricultura, que son los fertilizantes de base o de arranque. ¿Bien? Que son los primeros gránulos que le damos, por ejemplo, a un cultivo para que parta bien, que es como eso del concepto de arranque o starter. Asocio lo mismo de acá, y esta última parte es un poco compleja, pero vamos a hacer una pequeña fórmula matemática que es una suma nomás, pero entiendan que cada fertilizante también aumenta la conductividad eléctrica. No solamente aporta nutrientes, no solamente cambia el pH, sino que también aumenta la conductividad eléctrica, porque al final son sales, minerales, que se disuelven en el medio y sube la salinidad. ¿Ya? Ahora, esta semana tuvieron el práctico 4, la sección 9, el próximo lunes va a tener el práctico 4, la sección 8, porque lo tuvieron esta semana. Por ende, ya estaríamos... ¿Ah? ¿Ya? A ver, ¿en qué sección irías tú? La que tuvo este lunes. ¿Pero qué sección es? En la 9. Sí, yo creo que sí. Mándame un correo, porque tengo que ver el tema del cupo. Que no pueden haber más de 20 por orador, ¿ya? Pero nosotros vamos como... Por eso. ¿Tú fuiste? ¿Eran muy jóvenes? Es que faltaron varios. Entonces, puede que lo pueden poner. ¿No subo mañana? Ya, entonces, fíjense. El informe 1 tiene que tener el práctico del 1 al 4. El primero fue de la etiqueta de los fertilizantes. ¿Se acuerdan que hicimos unos cálculos, una regla de 3? Después lo llevé a la bodega. Bien, ese fue el práctico 1. El práctico 2 fue que vimos el diagnóstico visual, varias imágenes de carencia de nutrientes. Después fuimos a buscar la hoja a campo. Ustedes fueron, sacaron hoja, vieron cuáles tenían temas de potasio. Bien. En el práctico 3 ocupamos el sensor fotómetro de nitrógeno para ir a buscar la oferta de nitrógeno del suelo. Hicimos unos cálculos de eso. Bien. El práctico 4, que fue el último, tiene que ver con los fertilizantes que hicimos mezcla, vimos temas de pH, de compatibilidad. Eso nosotros vamos a ver esto, los lunes. Sí. Ah, ya. ¿Bien? ¿Ya? Con esos 4 prácticos ya podemos hacer el primer informe. Mínimo 4 integrantes, máximo 6. ¿Ok? Nadie puede hacerlo solo. ¿Bien? Aunque les moleste a algunos, yo siempre trato de promover un poco el trabajo en el grupo. Así que traten de ahí de llegarse y buscar integrantes que se puedan aportar. La fecha de entrega es hasta, ¿sí? Y la distintas secciones, por ejemplo, entre las Sí, secciones. sí. La fecha de entrega es hasta el martes 10 de octubre. Tienen 2 semanas todavía. ¿Bien? Pero fíjense, ¿qué está marcado ahí? Hasta las 9 a.m. ¿Qué significa? Que no tienen que entregarlo ese día, a esa hora, sino que tienen plazo hasta ese día, a esa hora. Ya. Se lo pueden entregar antes, mejor. Mañana. Por ejemplo, la sección 9, que ya tuvo el práctico este de lunes, ya tienen la posibilidad de ir a hacerlo ya. Lo podrían entregar la próxima semana. por ejemplo. ¿Cuál es el mensaje? ¿Cuál es el mensaje? No esperen hasta la última hora, el último día, para entregar el informe, porque si no van a estar trabajando a las 3 de la mañana, como la pasado, todo estresado, sin dormir, echando la culpa a todo. No, hágalo con tiempo, ¿ya? ¿Se puede hacer el informe de 2 sesiones, no? Pero John, estamos justos. Ya, el informe tiene las 5 partes básicas de cualquier informe: portada, índice, introducción, desarrollo y conclusión. El desarrollo tiene que tener estos 4 prácticos. Yo les voy a mandar una rúbrica que se la voy a dejar en el ABA para que vean cómo tiene que estar el formato, el tipo de letra, la cantidad de páginas máxima, para que se estandarice. Eso.
y después juntamos 4 prácticos más y hacemos un segundo informe que se promedia con él. ¿Ya? Esto se lo subo a la baja. Profe, ¿y este informe tiene que llevar la misma estructura que el informe pasado? ¿Sí? El pie de página, el encabezado. Yo se lo voy a dejar ahí en la rúbrica. O sea, final de año. Ahora, como la próxima clase el viernes es feriado, no vamos a tener clases, y ustedes me vinieron a hacer un repaso, ¿cierto? Sí. Yo no le voy a hacer repaso. Pero me conseguí que hicieran ayudantías. Bien, como tienen ayudantías de riego, también van a tener un ayudante distinto de fertilización. Es una alumna que yo tuve el año pasado, que tuvo muy buenos resultados en edafología y en fértil. Y ella le va a hacer la primera ayudantía el miércoles 11, en 2 horarios posibles según su disponibilidad. El miércoles 11 pueden venir de 10 a 11:20 en la sala 611 o de 5:30 a 10 para las 7 el mismo día acá en la sede. ¿Bien? Le aconsejo ese día que vengan, porque yo a ella le voy a dar varios tips claves para la prueba que va a estar en conjunto con el repaso que le van a hacer de la unidad que estamos viendo. ¿Ya? Así que ese día es la ocasión para que tengan para poder profundizar y resolver dudas, y van a tener ayudantías cada 2 semanas. La semana 10, que sería la semana del 11 de octubre, después la semana 12, la semana 14 y la semana 16. ¿Bien? Así que ahí tienen el repaso que me hayan pedido y con otro agregado más. Esto igual se lo voy a subir a la lado para que lo tengan. ¿Sí? ¿Ah? Sí. Bueno, por estadística, la primera prueba siempre hay casi un 50% de notas rojas. ¿Bien? Entonces, como vienen como bien cargados a los números feriados, la idea es que yo tenga la posibilidad de que puedan apoyarse con más reforzamiento o ayudantía. Y al ayudante yo le voy a dar, por ejemplo, algunas preguntas claves que van a entrar en la prueba y ella se lo va a ir a como a reforzar. ¿Bien? Así que sí o sí vengan. No, de más. ¿Y el repaso? Ella lo va a hacer repaso. ¿Y va a dar décimas por asistir a la ayudantía? No sea malito, quieren ayudantía, más quieren décimas. ¿Te dejo un cafecito acá con mañana? No, pero Luego cumple. No, para ir. No. sea buenísimo. ¿Ya? Pero bueno, el que le pesa, y el que sienta que no necesita, venga. Yo igual a todos, vengan, le va a servir. Ya, ahora yo siempre en este punto del semestre, siempre muestro esto, que es una frase en inglés que dice: tomen en serio sus asuntos. Taking care of your business. Pero significa, Tomen con cuidado. si van a hacer algo, háganlo bien. Si van a partir algo, termínalo. Si van a partir algo ¿Cómo hacer? y lo van a hacer mal, mejor no lo hagan. Si no lo van a terminar, no lo empiecen. ¿Por qué le digo esto? Porque estamos a la mitad del semestre. Estamos justo en la mitad del semestre, por ende nos queda todavía la mitad del camino, y si sienten que no le está yendo con los resultados que ustedes están esperando, todavía están a tiempo de poder corregir. Y no esperar a la última hora para volverse las pilas, para poder salvar el semestre en muchos casos con el examen. ¿Ya? ¿Cómo se dice a los chilenos? Todos, si no, ¿para qué? Bien, porque estamos a la mitad del semestre. ¿Bien? Bueno, tómenlo, déjenlo, pero es una premisa que le sirve a la guía. Ya. Ya, estas son las 4C de las prácticas de alto desempeño para la fertilización. Se llaman 4C porque tienen la palabra correcto en cada una de las actividades. Para poder fertilizar bien tenemos que determinar el momento correcto de fertilizar, la ubicación correcta del fertilizante, la forma o el formato correcto que tiene que venir este insumo y la dosis correcta que tenemos que nosotros calcular o incorporar. ¿Bien?
Vamos viendo uno por uno. Esto, de alguna u otra manera, va a estar preguntado en la prueba. ¿Bien? Ya. El momento correcto hace referencia a la curva fenológica de cada cultivo. Sabemos que una curva sigmoidea describe el crecimiento y desarrollo de todo cultivo, que es la que estamos viendo acá. Por ende, sabemos que el momento correcto para aplicar ciertos nutrientes es en ciertas fases y para aplicar otros nutrientes en otras fases. Por ejemplo, si tuviéramos acá la curva sigmoidea en cultivo, sabemos que el nitrógeno se requiere más en la etapa vegetativa y el potasio se requiere más en la etapa reproductiva. ¿Bien? Entonces, el momento correcto de aplicar nitrógeno siempre es en la etapa vegetativa donde la planta está desarrollando hojas, ¿bien? Cuando está creciendo. ¿Bien? Y el momento correcto de aplicar potasio es hacia el final del ciclo cuando la planta está en floración o en cuaja, donde hay un sumidero que demanda ese tipo de nutrientes. Si yo invierto eso, ¿qué pasa? Si aplico, por ejemplo, más potasio en la etapa vegetativa y menos nitrógeno, la planta no tiene el nutriente esencial y no puede cumplir su ciclo fenológico. A eso se refiere un poco el momento correcto. ¿Bien? Según la fenología, sabemos que ciertos momentos requieren nutrientes en específico. ¿Ya? La ubicación correcta hace referencia que ciertos nutrientes, por sus características, tienen que estar o cerca de la raíz o lejos de la raíz. En la clase pasada hablamos de que el fósforo tenía que estar en íntimo contacto con la raíz porque su naturaleza era ser inmóvil en el suelo. En cambio, el nitrógeno tenía que estar más desplazado, alejado de la raíz, porque si estaba muy cerca podía causar problemas de plasmólisis celular o colapso celular. ¿Bien? Hay fertilizantes que, bueno, ahora viene la forma correcta, el formato correcto. Sabemos que hay fertilizantes que vienen en formato granulado, formato en polvo y formato líquido. ¿Bien? Según el formato o la forma que venga el fertilizante, yo elijo cómo aplicarlo. Si viene granulado, sé que tiene que ir al suelo. Si viene en polvo, yo sé que tengo que disolverlo en el agua. Y si viene líquido, sé que lo puedo incorporar para ser asperjado o rociado a la hoja, foliar. Cuando viene líquido, viene listo ya. Tienes que disolverlo en agua, Iván. Profe, ¿qué pasa si viene granulado y yo lo disuelvo en agua y lo aplico en la forma foliar? Quemas la planta. ¿Qué? ¿Cómo la La planta? quemas. Y en polvo, ¿Y en polvo? Para hacer... ¿Qué tienes que...? Es que no... Edáficamente al suelo tiene que estar granulado. ¿Bien? El polvo tiene que estar disuelto en el agua para ser inyectado en el sistema de riego. ¿Bien? Tú no puedes invertir eso. Si colocas granulado al agua, no se te va a disolver. Si colocas polvo al suelo, lo más probable es que va a perder más de lo que se está aprovechando. Claro. Por eso cada formato es muy particular para cada momento o fuente o lugar. ¿Bien? Y lo último, que va a ser parte de lo que vamos a ver en la tercera unidad, que son, la tercera unidad son puros cálculos, sí, así que la adelanto al tiro. Tiene la dosis correcta, donde hay que hacer un balance entre la oferta y suelo y la demanda del cultivo, y luego calcular qué fertilizante me entrega ese diferencial cuando se necesita. La dosis correcta hace referencia a que si yo le doy la cantidad justa al cultivo, puede satisfacer sus necesidades nutricionales. Si yo excedo esa dosis, voy a intoxicar a la planta. Y si yo tengo una dosis menor a eso, no voy a estar cumpliendo con la demanda nutricional de la planta. ¿Bien? La dosis correcta hace referencia a eso. De igual manera aquí está un poco más ordenada la información, que igual lo complementé con lo que te acabo de decir, pero estudien eso que está acá, pero siempre entiendan que si se abordan estas 4 parámetros o 4 áreas, la fertilización debería tener éxito. Si nos saltamos o nos omitimos alguno de estos, va a causar un problema por concatenación. ¿Bien? Entonces, en simple, momento correcto es la fenología. ¿Bien? Ubicación correcta es el lugar donde tiene que estar el fertilizante para la absorción. La forma correcta es el formato en que viene el fertilizante. Y la dosis correcta hace referencia a la cantidad justa y precisa del nutriente o el fertilizante para la planta. Cuando no se cumplía, se producía con concatenación. Por concatenación. ¿Cómo?
Que fue una palabra que hablamos hace tiempo. La concatenación es un principio matemático, de hecho. Dice que cada resultado obtenido depende del anterior. ¿Bien? Por ende, si tú haces bien algo, como si fuera una bolita de nieve, lo siguiente que hagas va a tener el efecto positivo y el que viene un efecto mayor. Pero si tú haces bien algo y luego haces mal el siguiente paso, como si fuera una cadena de varios eslabones, se desarma, se desestructura. Y ese es el principio de concatenación. ¿Bien? En matemáticas se habla mucho, no sé si ha tocado por ejemplo los ramos de álgebra que están haciendo como un cálculo largo y de repente se equivocan en un número chiquitito entre medio y le cambió todo el resultado para allá. Eso es concatenación. ¿Bien? ¿Sí? ¿De qué? La definición de momento correcto. De momento correcto tiene que estar el fertilizante o nutriente entregado en función a la fenología del cultivo. ¿Bien? En la etapa vegetativa requiere ciertos nutrientes, en la etapa reproductiva requiere otros nutrientes. ¿Bien? En los primeros estados de crecimiento y desarrollo tiene una menor demanda, ¿bien? Es un momento como donde hay menor follaje, menor sumidero, y en la última etapa reproductiva, como hay mayores sumideros, hay una mayor demanda y ciertos nutrientes son requeridos en ese momento particular. ¿Sí? Bueno, y en inglés se conoce como no las 4C, sino las 4R, porque acá están, que es como the right source, que es como la fuente correcta, the right time, que es el momento correcto, the right rate, que es la dosis correcta, y the right place, que es el lugar correcto. Ahí está. Right Time, la canción de. Lo practiqué esta noche. Ya. ¿Bien? Si entendieron esto, que es casi por lógica, porque el nombre lo dice, el momento, la ubicación, la forma y la dosis, ¿bien? Tienen un 1. La dosis correcta es el paso. Claro. Como Mira, así de simple. Cuando le das la dosis precisa, satisfaces la necesidad nutricional del cultivo. Cuando le das una dosis superior, intoxicas a la planta. Cuando le das una dosis inferior, la planta no puede llegar a un rendimiento óptimo. Pero esa dosis igual tiene un rango. No es como que sea específicamente una dosis así como cerrada. Claro, recuerden que la dosis aquí entraba, por ejemplo, lo que habíamos hablado en esta zona de consumo de lujo, ¿se acuerdan? Claro. Había un umbral donde la planta, si yo subía un poco más la fertilización o la dosis, la planta no iba a aumentar el rendimiento, sino que lo iba a mantener. Y después de ese punto, si seguía aumentando la dosis, la planta decrecía su rendimiento por toxicidad. Ya, vale. ¿Vamos bien? Sí, no la cambies. Esto está de lava. No me cae ¿Ahora sí? Ya, con respecto a la forma de aplicar el fertilizante, ¿bien? O en la preparación del suelo hacerlo edáficamente granulado, después durante el riego incorporarlo como fertirriego y en ciertas circunstancias como de algún estrés o complemento a la nutrición se puede hacer el follaje. Profe, pero eso no interesa, ¿Ah? no interesa el cultivo. No, pues si lo haces en base a las 4C, la dosis correcta, la forma correcta, no deberías tener problemas. ¿Ya? Ya. Pero si hace en el mismo momento los tres. Para ciertos cultivos sí. Bien, por ejemplo, piensa un frutal. Un frutal tú no tienes la posibilidad de incorporar todas las temporadas del suelo, porque es un cultivo fijo, no lo puedes sacar, preparar el suelo, incorporar el fertilizante y puedes volver a colocar el árbol. Entonces ahí, por ejemplo, se ocupaba principalmente el del fertirriego y el foliar. Pero cultivo anual, como el trigo, la papa, el maíz, que duran una temporada, bien, puede hacer esa rotación principalmente al suelo. ¿Ya? Ya. ¿Cómo se incorporan estos fertilizantes? Va a estar condicionado o va a variar según estos 4 factores. Entre paréntesis, así como un tema mío, que yo nunca coloco la palabra depende.
Que depende. Yo soy enemigo del depende. Porque hay ciertos profesores que no quiero decir, pero que terminan con agria. Aquí se depende para todo, ¿cierto? No sé, porque lo que pasa es que yo tengo una mala percepción de esta palabra, porque cuando uno sobreocupa esta palabra, se vuelve muy ambiguo. Entonces uno dice, ¿le preguntan algo? Depende. Y es como Homero Simpson, que se comienza a juntar en los arbustos y desaparece. Como que no tiene nada, que dice, depende. Y ya, pero no, pues, si no todo depende, sino que de repente hay una respuesta clara y tangible que es más directa. No sé, por ejemplo, a las damas, cuando le preguntan, oye, ¿estás embarazada? Depende, no, de sí o no. No hay punto intermedio. Depende de qué preguntas. Depende de que me pregunten. ¿Qué quieres saber? No. Entonces, esta palabra, si yo pudiera dar una recomendación profesional, que es muy mal vista en el medio laboral. Cuando ocupa, depende para todo, como que al final uno se vuelve un profesional ambiguo. Bueno, cierro paréntesis. Si lo ocupan bien y en ciertas ocasiones está bien. ¿Ya? Ocupan varía o está condicionado, o no lo ocupen. Porque el depende por convención ha sido tan mal usado como que la palabra ya está como ahí como en esa categoría de ambiguo. Depende de las dependencias. Depende las dependencias según las circunstancias a las cuales está sujeta. Eso significa. Pues, pero es que estoy diciendo, cuando tú ocupas esta palabra, te vuelves un profesional antiguo. Lo puedes ocupar, pero no para todo. Hoy, ¿con qué quieres su completo? Depende. Mayonesa, ketchup. No. ¿Ketchup, mayonesa? O los dos. Con todos son iguales. Con todos y no para qué. Bueno, depende según, o sea, varía según. Ya, las características del fertilizante. ¿Cómo se va a incorporar? En base a 4 principalmente parámetros. Si el fertilizante viene granulado, en polvo líquido, voy a elegir la forma en que lo tengo que aplicar. ¿Bien? Características del cultivo, lo mismo, si es un cultivo anual o un cultivo fijo como frutal, tengo la flexibilidad en uno u otro de poder ocupar una forma. En un cultivo anual yo puedo ocupar fertilización gráfica, ¿bien? Pero en un cultivo fijo como frutal no puedo hacer esa incorporación tan directa, sino que tengo que hacerlo idealmente por fertilidad. Ahora, el requerimiento de un cultivo, también por ejemplo hay ciertos cultivos que se dan mejor en una forma u otra. ¿Bien? Por ejemplo, los cultivos anuales como el maíz demandan mucho nitrógeno porque es como un pasto gigante. ¿Bien? Entonces va a demandar mucha más incorporación de nitrógeno que un cultivo, por ejemplo, frutal, que no tiene ese salto abrupto en su desarrollo y crecimiento. ¿Y por qué será importante esta última parte de acá? Según cuánta plata tenga. Aunque a algunos no les guste, yo igual lo digo, la agricultura es un negocio. El agricultor le puede gustar mucho su trabajo de agricultor o su producción, pero al final es un negocio. Necesita colocar lucas para comprar insumos, para preparar el suelo, para todo. Necesita tener una rentabilidad al final. ¿Bien? Entonces hay agricultores que tienen la posibilidad de financiar sistemas de fertirriego y hay otros que no lo tienen. ¿Bien? Por eso se conecta con lo que está acá. Hay agricultores que solamente pueden hacer fertilización al goleo. ¿Alguien conoce esa palabra? Sí. Lo tiran con la mano. Ya, pero el goleo, Con una máquina. claro, habitualmente uno entiende que es como esparcir aleatoriamente al azar por el aire un fertilizante regulado, ¿cierto? Pero también hay maquinarias que hacen esto. Bien, hay máquinas que hacen esto, lo vamos a ver. Un agricultor con pocos recursos claramente va a tender a ocupar al goleo, pero si un agricultor tiene mayores recursos puede ocupar fertilizante. Localizado Sí, eso es lo organizado, sí es. En el suelo. Con máquina. Todo por Localizado, claro, es como que está, lo vamos a ver, pero está, por ejemplo, una parte del fertilizante al lado de la semilla, en contacto cuando está siendo sembrada. Lo vamos a ver. A medida que vamos bajando en local localizado, ¿tiene un mayor costo o es como?
Claro, y mayor complejidad. Bien, bueno, el objetivo de aplicación de los fertilizantes son tres: maximizar, minimizar y reducir. Maximizar, minimizar y reducir, que son las palabras que lo van a conectar con lo demás. ¿Maximizar qué? Principalmente el rendimiento. Cuando uno es eficiente, produce más con menos. ¿Bien? ¿Con menos qué? Con una menor dosis de fertilizante, justa y precisa, puede obtener mayores y mejores rendimientos. Se maximiza la eficiencia. Es un poco necesario. ¿Minimizar qué? Principalmente el impacto ambiental en el entorno ecológico que está la agricultura. Recuerden que la agricultura no es algo natural, es algo artificial, que tiene un impacto en el entorno. Y, por ende, producir mejores rendimientos asociados a primero. Reducir el tiempo y la necesidad de energía de la aplicación. Sería algo que quisiera destacar, sería principalmente el punto 1. ¿Bien? Al final los fertilizantes, como por lo que hemos visto, se maximiza la eficiencia entregando mejores cosechas y rendimientos en base a ocupar los menores recursos como son dosis puntuales de fertilizante. ¿Ah? Esto está helado. Sí. Profe, esto de minimizar el impacto ambiental se refiere a los fertilizantes químicos o cuando hacen cuando echan mucho fertilizante en lugar. ¿A eso se refiere? Claro. ¿O a lo químico? Porque cuando tú ocupas una dosis óptima significa que estás aplicando lo que requiere el cultivo. Si aplicas una dosis excesiva, una parte la toma el cultivo y otra parte la lixivia, queda en el entorno. Eso causa desbalance o impactos ambientales o disrupciones ecológicas, que es un poco el concepto. Ya, cuando uno ve un sistema de arboleo, voy a dejar un video, pero yo creo que todos saben que está la típica persona con su canastito aplicando así, principalmente en cultivos gramíneos, que son como el trigo o pradera. Pero es poco eficiente. Bien, hay estos típicos trompos abonadores que tienen una carga acá de fertilizante granulado y acá va como un rotor girando y va aplicando al boleo el grano. Veamos cómo se ve. De una forma el boleo, que es una dispersión casi al azar, con un fondo un poco definido. Y luego vendría el localizado, que es lo que le estaba comentando, que sería los típicos fertilizantes que van, por ejemplo, en la semilla. Hay sembradoras que son máquinas que tienen un disco que van haciendo como una zanja lineal en el suelo, y al momento que deja sembrada cada semilla, va dejando una porción de fertilizante acompañando a la semilla. Ese fertilizante que acompaña a la semilla se conoce como fertilizantes de arranque o fertilizantes de base. En inglés está eso, de base. Una fertilización basal es aquella que se incorpora al momento de la siembra o al momento del trasplante de una planta que tenga cepillón. ¿Bien? ¿Y por qué son de arranque? Porque la planta, cuando comienza a generar las raíces, tiene un acceso inmediato a una fuente de nutrientes, principalmente fósforo. ¿Bien? Ese fertilizante es el típico superfosfato triple que se coloca siempre en temporada de otoño e invierno. El superfosfato, ¿cómo? ¿De qué color era este fertilizante? Sí. Muy bien. Ya estoy con la. El superfosfato triple, que tiene como nombre superiores, pero es un fertilizante. Pero es como gris en blanco. Exacto, y si se fijan, está siempre en íntimo contacto con la raíz al momento que está la radícula de la semilla germinando, o las raíces de los árboles no están caducos. Tiene una fuente fosforada para poder estimular ese crecimiento de forma inmediata. Entonces, cualquier fertilizante que se coloca en la siembra de la planta es un fertilizante de arranque, considerando una fertilización basal. ¿Cuál era principalmente el que se coloca? Esto es superfosfato triple. Entonces,
También ahí entran, por ejemplo, los fertilizantes de base como el pasaporte o algunos que se disuelven de forma muy lenta y van entregando paulatinamente los nutrientes. De agua, de forma directa, el fertilizante responsable de un aumento de casi 2 puntos en la conductividad eléctrica. ¿Cuál es el que menos sube la conductividad eléctrica? ¿El que menor impacto tiene? La urea. ¿Ya te veré? ¿Es 0,0? ¿No? No. Y el nitrato de zinc que está así por ahí. ¿El nitrato de zinc dónde está? Me parece nada. Eso no hay estudios todavía, o puede ser que sea marginal o muy poco. ¿Bien? Pero fíjense que hay fertilizantes que tienen un impacto, además de nutrir a la planta, de cambiar el pH, también tienen un impacto de subir o bajar la conductividad eléctrica, o tener un impacto menor en la conductividad eléctrica. ¿Bien? Veamos acá, se hizo un ensayo con varios fertilizantes de entrega lenta y entrega rápida, poco soluble y muy soluble, y cómo se midió la conductividad eléctrica. Lo voy a Explique dibujar. de qué se trata, pues, profe. La solución es lenta, subió 0,40. Sí. Tenía principalmente 2 frasquitos con agua, bien, y el agua, por ser agua, tenía una conductividad eléctrica bajita de 0,4, bien, decisiones por metro. Al de acá se le aplicó un fertilizante de solubilidad o de entrega lenta, bien. Cuando se incorporó, este fertilizante va disolviendo de a poquito. ¿Cuál es? ¿Qué color es? El naranjo. El naranja que estaba acá. Bien, que vendría siendo oh, bienvenida. Oye, que vendría siendo como el super fosfato triple. Y el de entrega rápida, que era como el azulito, que vendría siendo como el símil del nitrato de potasio, elevada sobre 8 la conductividad eléctrica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando un fertilizante es muy soluble, causa un impacto drástico e inmediato en la conductividad eléctrica elevando. Cuando es poco soluble o de entrega lenta o controlada, tiene un impacto mucho más armónico para que la planta no sufra estrés por salinidad. ¿Bien? Y ciertos fertilizantes provocan un efecto u otro. ¿Otra vez? Sí, otra vez, por favor. Ya. Un fertilizante de entrega lenta, como el superfosfato triple, que es poco soluble, va a tener un impacto menor en la conductividad eléctrica. ¿Bien? Un fertilizante muy soluble, como el nitrato de potasio, ¿bien?, va a tender a cambiar o elevar drásticamente y de forma acelerada la conductividad eléctrica. ¿Bien? ¿Cuál es el mensaje? En este tipo de fertilizante yo puedo ocupar dosis mayores y en este tipo de fertilizante tengo que ocupar dosis menores. ¿Bien? Si un fertilizante eleva demasiado rápido la conductividad eléctrica, tengo que ocupar dosis muy reducidas. ¿Bien? Este, por ejemplo, sería para una entrega lenta durante la temporada, como el fósforo, para el arranque de la planta. Y este sería para una entrega o una utilización inmediata para que el cultivo pueda satisfacer una necesidad nutricional. ¿Cloruro de potasio? ¿Cloruro de potasio es? ¿Nitrato? Cloruro de potasio. El nitrato de potasio. El nitrato de potasio, por ejemplo, los que tuvieron el práctico esta semana vieron que el nitrato de potasio de qué color era rosado. Y cuando lo aplicaban en el agua, lo revolvían y se colocaba rosado el tiro del agua. Porque se disolvía rápido. ¿Ya? Lo que les toca el día lunes, el práctico, vamos a hacer esta mezcla de superfosfato triple en uno y nitrato de potasio en otro. ¿Ya? Esto es importante porque nos está encaminando a una fórmula, que es una sumatoria que tenemos que tener esto claro. ¿Ya eso no? Bueno, solamente acá me interesa que aprendan o que tengan considerado la plasmólisis celular, que es el colapso celular cuando hay mucha salinidad fuera de la raíz. Para poder equilibrar las cargas sale agua desde dentro de la raíz hacia el medio. ¿Bien? Y hay un colapso celular donde la raíz, las células de la raíz como que se chupan. ¿Bien? ¿Qué tenemos? Por ende, los fertilizantes que causan
un elevado aumento de la conductividad eléctrica tienen mayor riesgo de causar problemas de plasmólisis celular. ¿Ya? Aquí se tendría, por ejemplo, una plantita que se le sobrefertilizó con una fuente de algún fertilizante que elevó la conductividad eléctrica y vemos que rápidamente hubo un colapso. ¿Bien? ¿Muere nomás? ¿Tiene algo? Plasmólisis celular. Esto quiero que lo lean ustedes de forma autodidacta, que hay harta información, pero habla del tema de la plasmólisis celular. ¿Pero para qué la cambio si no te la leyeron? De forma autodidacta, en su estudio personal. Uy, anda, gana feliz. Ya. Ahora, si bien cada fertilizante puede elevar de forma acelerada la conductividad eléctrica, también hay cultivos que cada planta es un mundo en sí mismo. Algunos son más tolerantes y otros son más sensibles. Fíjense el olivo, ¿alguien conoce el olivo? ¿No? Sí. Dice que aguanta hasta 4,7 de conductividad eléctrica. ¿Dónde ustedes ven olivo? El norte. Para el norte, está lleno de olivo. Perfecto. ¿Bien? Porque son suelos salinos, de alta conductividad eléctrica, donde el olivo ni se arruga. ¿Bien? Pero fíjense el otro extremo, el arándano es muy sensible a la conductividad eléctrica. ¿Dónde mueve arándanos? Al sur, donde la conductividad eléctrica es mucho más baja. ¿Ok? Gracias. Así que eso ha sido todo, chiquillos. Gracias por venir. A mí me importa que llegue a 6 chicos. Bien, ahora entendamos este gráfico que está acá, porque es importante. Este gráfico compara rendimiento versus concentración o conductividad eléctrica. De menos a más y de menos a más. Fíjense, el rombo hace referencia al olivo, el cuadrado al cítrico, el triángulo a un palto y el círculo a un frambueso. Les pregunto, según ese gráfico, ¿cuál es el cultivo más sensible, que menos tolera la salinidad? El palto, ¿lo ven? ¿Dónde está el palto? El palto es triángulo y vemos que está acá. Aguanta como 1,8, menos de 2. Pero dice que el palto, fíjense, cuando sube la conductividad eléctrica, comienza a bajar su rendimiento de un 100% hasta llegar, por ejemplo, en una conductividad eléctrica de 4 a menos de un 60% de rendimiento. Pero sería la frambuesa. Ya, pero ahora la frambuesa tiene un poquito más de tolerancia que el palto, ¿cierto? ¿Lo ven? Sí. Pero dice que cuando aumenta la conductividad eléctrica, aunque sea poco, baja de forma acelerada. Tiene un umbral crítico muy ajustado. Hay una delgada línea roja para el frambuesa que dice que después de eso se castiga y baja el rendimiento. ¿Y eso todos los cultivos tienen una tablita así? ¿Sí? ¿Gráfica? Todo esto ya está estudiado. Ya se sabe cuánto tolera de pH, de conductividad eléctrica, de nutrientes, cuánto la demanda de cada cultivo. Ya está estudiado. No hay que inventar nada, ya se sabe. ¿Bien? ¿Y el olivo? ¿Qué pasa con el olivo en ese gráfico? No, tiene ¿Qué más? alta tolerancia. Fíjense que aguanta mucho y cuando comienza a subir la conductividad eléctrica, comienza a decrecer, pero de forma más paulatina, más regulada, no tan abrupta como en el caso de frambuesa. ¿Bien? Entonces, cada cultivo, de nuevo, al igual que ustedes, son un mundo en sí mismo. Algunos toleran ciertas circunstancias y otros no. ¿Bien? Por ejemplo, el arándano es muy sensible a la salinidad, pero muy resistente a pH ácido. ¿Se acuerdan? En el caso del olivo, además de condicionar pH alcalino, también soporta salinidad. El arándano es resistente al pH ácido. Y además es sensible a la salinidad. Soporta hasta 1. Ya. Esta fórmula es súper sencilla, pero dice que la conductividad eléctrica total del suelo va a estar condicionada por 3 fuentes. Por la que viene de fábrica en los minerales del suelo, por la que se agrega con el agua del riego y por la que también se incorpora por algún fertilizante que esté siendo disuelto en el medio. Si lo quieren entender de forma un poquito más gráfica, lo mismo que está ahí es lo que está acá. La conductividad eléctrica total del suelo está condicionada por el suelo mismo, por el agua y por el fertilizante. ¿Bien?
compararlo porque después se tiene que comparar con la resistencia que tiene cada cultivo. Veamos un ejemplo para que entiendan. Aquí. La frutilla es relativamente sensible a la salinidad. Dice que aguanta 1,5. ¿Bien? Ese 1,5 ¿de dónde sale? Siempre hay tablitas. Por ejemplo, dice, la frutilla tolera hasta 1,5. Superado su umbral, de forma inmediata comienza a reducir su rendimiento en un 33%. ¿Bien? O sea, yo puedo perder un tercio del rendimiento solamente porque la conductividad eléctrica superó su umbral crítico de la frutilla. ¿Ya? Volvamos a la fórmula. Entonces dice, ya, si la frutilla tolera 1,5 y yo agrego un fertilizante, por ejemplo, que dice nitrato de potasio, en esa concentración, ese nitrato de potasio eleva la conductividad eléctrica en 1,3 o 33. ¿Bien? Entonces, veamos, la conductividad eléctrica total, edáfica, es la conductividad eléctrica del suelo, El suelo más la conductividad eléctrica del agua, agua fertilizante y carburante. y del fertilizante. Ya. Entonces tendría la de fertilizante, ¿cuánto aumenta? 1,33. ¿Bien? Ahora me dice, el agua del riego viene a su vez con 0,12. Y la del suelo. Y la del suelo 0,011. es bien bajita. Esa es la que viene como de fábrica, del mineral. ¿Bien? Si ustedes suman eso, le debería dar ese resultado. 1,461. 16 por mil. Entonces, ahí está la clave. Esta conductividad eléctrica total, ¿bien? ¿La tolera el umbral crítico que tiene la frutilla? Sí. Sí. Podríamos decir que efectivamente la conductividad eléctrica total es menor a la tolerancia máxima del cultivo de la frutilla. Pero, como estamos trabajando con biología y no con matemática, generalmente si estamos muy justos, puede que estemos incluso produciendo problemas. Yo siempre recomendaría que ustedes dejaran un rango a favor de un 10%. ¿Bien? Por ejemplo, ¿qué significa eso? Si este total es de 1,4, de hecho incluso si lo aproximan, ¿cuánto le da? 1,5. 1,5. ¿Cierto? Y si ustedes le dan un rango de seguridad del 10%, eso significa que el 10% sería 1, ahí. ¿Bien? Para nosotros le están dando 0,15. Porque el 10%. Para no llegar tan justo al umbral crítico de resistencia al cultivo. Tendríamos que echarle una solución de menos Entonces, concentración. ¿cuál es el mensaje? Si yo estoy muy justo en la conductividad eléctrica total, tengo que buscar alguna forma de reducir alguno de estos tres. ¿Bien? La forma más inmediata es reducir el fertilizante, que es el que tiene mayor efecto. ¿Bien? Por ende nos dice, miren, ¿de dónde salió esto? Miren, si yo coloco 1 gramo de nitrato de potasio por cada litro de agua, me aumenta de forma inmediata 1,33. O sea que tendría... Pero, acá tengo otra tablita. Nitrato de potasio. A 1 gramo, 1,3. Pero si yo reduzco la mitad de la dosis, me genera la mitad, 0,6. ¿Bien? Entonces, si yo coloco la mitad de la dosis, 0,6, ¿cuánto me queda hasta ahora? ¿Lo voy a sumar? 0,73 ¿Cuánto? o 0,83. 0,731. 0,7. Y eso, ahora, si solamente reducir la dosis de fertilizante, para no tener ese efecto tan salino, ahora lo comparamos con el umbral crítico de resistencia al cultivo y sabemos que en estas condiciones nuevas, la frutilla no tendría problemas, como si los tendría cuando ocupamos esto demasiado ajustado. ¿Y cómo se ve un problema de salinidad? Se ve necrosis del margen foliar y se ve plasmólisis radicular que afecta claramente a toda la planta y no llega muchas veces ni siquiera
a producir cosecha. Profe, pero ¿cómo saber si esa dosis satisface o no satisface las necesidades de la misma? Ya, buena pregunta. Porque igual está como muy bajo. Claro, claramente si reducimos la dosis, tenemos que saber que va a reducirse la cantidad de nutrientes que se van a estar incorporando. Por ende, tenemos que ajustar un poco con esto, complementando con fertilizaciones foliares, por ejemplo. Y ahí está un poco el mensaje. Cuando yo no puedo superar la dosis crítica, porque el suelo ya no lo resiste más, tengo que complementar con dosis foliar. ¿Bien? La hoja puede absorber nutrientes, ciertos nutrientes, y complementar la dosis que me está faltando, por ejemplo, ahora. ¿Bien? La prognosis va a instalarse en la hoja igual cuando se quemando la hoja. Hay una relación directa entre la necrosis de la hoja y la plasmólisis o necrosis de la raíz. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el mensaje de nuevo? Hagamos otro ejercicio para que lo entiendan mejor. Imagínense que yo ocupo un fertilizante X, que al aplicarle una dosis puntual me sube en 0.9 la conductividad eléctrica. El agua de riego viene con 0.4. ¿Bien? Y el suelo de fábrica tiene 0.02. ¿Cuál es la conductividad eléctrica total? 1,32. ¿A todo lo mismo? En la prueba le va a salir un ejercicio parecido a esto y le va a salir una tablita donde le va a decir ya. ¿Qué cultivo podría tolerar esta conductividad eléctrica total? El almendro, el ciruelo, el damasco, el naranjo, el durazno, el pomelo. El tomate. La uva, el pasto, todo lo que esté bajo ese rango. Claro. O sea, sobre ese rango, perdón. Entonces podríamos decir que todo lo que esté bajo este rango va a tolerar esas condiciones de suelo. Bajo ese rango. Por ejemplo. ¿Bajo? O sea, Sobre. lo que esté sobre ese rango va, pero está bien. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿la cebolla aguantaría estas condiciones? ¿Dónde está la cebolla? Aguanta, pero tendría un déficit de 100%. ¿Qué dice? Claro, podríamos decir que después del umbral de la cebolla, que son 1.2, va a haber una reducción del 16%. 16%. Y si nosotros no quisiéramos comprometer el rendimiento, no podríamos cultivar la cebolla. ¿Bien? Ahora, si quisiéramos asumir ese riesgo en estas condiciones, habría que tener presente que al menos voy a perder el 16% del rendimiento potencial. Y si no queremos perder, sería bajar la dosis Claro. de fertilizante. Si no quisiéramos perder, tendríamos que acá buscar una forma o de ocupar un agua con una conductividad eléctrica menor, de una fuente distinta, o un fertilizante en una dosis más baja. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Profe? ¿Qué vale? Yo, por ejemplo, no sé, por tomate, 2,5. ¿Qué tal? Eso es como 32, como 32 decisiones. Es demasiado bajo para el tomate. Ah, esto quiere decir que el tomate tiene una resistencia mayor a la conductividad eléctrica total, por ende se daría bien y no comprometería el rendimiento. Pero no es muy bajo. ¿Ah? No es muy bajo la fertilización que necesita. Claro, ahí entramos después de los puntos. Es decir, ya si la fertilización logra cumplir la necesidad nutricional del cultivo, sí. Esa no fuera. Pero tenemos que ver ahora, ¿esta condición la resiste el cultivo o no? La resiste. Primero, sí. Y después ver, ya, ¿estoy satisfaciendo la necesidad nutricional? No, lo más probable es que no. Tengo que complementarlo foliarmente. Ya. ¿Ya? Pero lo que usted nos va a preguntar solamente, Sí. Que comparen esta tablita, ¿bien? Con eventualmente un resultado parecido. Ya, bacán. Viernes 13. Sí, pues eso la vamos a poner. Va a correr sangre, si viene el 13. ¿Ah? Va a correr sangre. Hasta el Jay sale con la policía. ¿Ya?
Miren, en el ABA yo les dejé la semana pasada 2 videos. Tengan por seguro que van a salir al menos 4 preguntas de esos 2 videos en la prueba. ¿Bien? Al ayudante, que le va a hacer la ayudantía el miércoles 11, yo le voy a decir las preguntas que van a salir. Así que tienen que venir para que sepan que se van a preguntar. Ahora vamos a adelantar un poquito, vamos a ver unos 10 minutos de este video y les voy a hacer 3 preguntas y los que quieran participar se van a decir. Es otro video. Ahí le tengo de eso. ¿Qué dijo? ¿Y esto es la ayudantía del 11? O más. El horario, uno a las 10 y el otro a las 5:30 de la tarde. Yo le voy a seguir por la. Entonces, ¿quién puede levantar la mano y contestar bien desarrollado? ¿Por qué menciona que en los deshielos, cuando aumentan los caudales de los ríos, la conductividad eléctrica de estas fuentes o cuerpos de agua cambia? ¿A qué hace relación? Se refiere a que van a haber 2 puntos en el año en que van a cambiar. Ya sea en invierno por el tema de la lluvia, va a cambiar las sales que se acumulan en un suelo, y en primavera, a lo que responde la pregunta, es que los deshielos van a cambiar también las sales que se encuentran en el agua, debido a que nosotros igual dependemos del deshielo. Entonces cada deshielo va a cambiar como la salinidad, y cuando se aplique en el predio va a afectar a la conductividad eléctrica. ¿Quieres complementar? Que como el agua de más pura del hielo va a empezar a disolver como las sales del agua. Eso, si viene con mucho caudal en un río, significa que vienen más disueltas las sales, porque la conductividad eléctrica es más baja. ¿Ya? Y cuando viene con poco caudal el río, significa que hay muchas sales disueltas, ahora que la conductividad eléctrica es más alta. ¿Súper bien? ¿Apellido? Segunda pregunta. ¿Cuáles serían 3 medidas a considerar para saber la salinidad del medio? Hacer análisis de suelo, análisis de agua y tener conductímetros en los lugares donde hay cultivo para saber la salinidad y la conductividad eléctrica del suelo. Bien, ¿quieres complementar? Ya, ese es un cultivo, ya, ese es un cultivo anterior. Y cada día el tratamiento de agua. Súper, está bien. Entonces, por ejemplo, mencionaba como para ordenar la idea, el método de riego. Se ocupa un riego por gravitacional, un riego por goteo. Se incorpora mucha agua en un campo, también estoy incorporando más sal. El cultivo anterior, bien, hay cultivos que son muy demandantes de nutrientes, por ende las fertilizaciones muchas veces son excesivas y queda un remanente de nutrientes que forman parte de esa salinidad. Sistemas de pHímetro, los sensores superiores. ¿Bien? ¿Apellidos? Segovia. ¿Bien? Y al final hablaba sobre medidas correctivas. ¿Qué puede explicar lo que hacía? ¿Ahí? Las medidas correctivas se referían a poder hacer algo antes de que se formara una cantidad de la producción de cultivo. Y se podían hacer mediante lavado de raíces, que también aquí decía que se llamaba riego de lavado. Y hacer también una medición de la cantidad de sal que hay en el agua. Súper. ¿Quieres complementar? Sí, yo. Tienen que ser principalmente tendría que ser previo a la primera lluvia, tendría que sacarse el porcentaje, la métrica de la calidad del agua, teniendo la máxima y la mínima, y los ciclos fenológicos, para que generalmente entre diciembre y enero, con 1 o 2 lavas en lo mejor así. Eso es, súper bien. ¿Bien? ¿Apellidos? Ortega. Moya. ¿Sabes lo que dice lavado? ¿Tiene que ver con la lixiviación, cierto? Sí. Tengo una lesión cuando le Es cuando el agua de la fuente o cuerpo de agua viene con una conductividad eléctrica más baja, aprovecha hacer un lavado al suelo. Incorpora esa agua más limpia para que lave el exceso de sales del perfil y lo lixivie. ¿Bien? Bueno, el video dura 50 minutos, así que la idea es que igual los vean, porque van a ser una clase. Ahora, habíamos hablado de que la conductividad eléctrica total
¿Qué era? ¿Cómo? ¿Era la sumatoria de qué cosa? Suelo, agua de arriba, fertilizante. Del fertilizante, del suelo y del agua. ¿Bien? Ya. Habíamos dicho que cuando no podemos exceder, por ejemplo, si un cultivo es muy sensible y ya no puedo subir más esto, estoy muy crítico, la idea es poder bajar la dosis de fertilizante y complementar con dosis foliares. Porque la dosis foliar que va a tomar la hoja no va a afectar la conductividad eléctrica total edáfica del suelo. ¿Bien? Y voy a estar pudiendo jugar con lo que está absorbiendo el maíz, con lo que va a estar absorbiendo la hoja. ¿Bien? Ciertas sustancias orgánicas pueden ser incorporadas a la hoja y la hoja lo puede absorber a través de la cutícula. No así las sustancias inorgánicas. Por ejemplo, toda sustancia orgánica significa que tiene carbono en su molécula. ¿Bien? Si yo aplicara nitrato de potasio, ¿bien? ¿Bien? El nitrato de potasio tiene esta fórmula y el potasio esta. ¿Cierto? No hay carbono ahí. ¿Bien? Yo no puedo aplicar esta molécula disuelta en agua y rociarla sobre la hoja porque voy a causar un efecto negativo. ¿Bien? La hoja se va a estresar, se puede necrosar, puede haber plasmólisis, porque esta molécula no está diseñada para ser absorbida por la hoja, sino que está diseñada para ser absorbida por la solución del suelo por medio de la raíz. ¿Bien? Toda sustancia que yo aplique foliarmente tiene que ser orgánica o con algún compuesto que facilite esa absorción por la hoja. ¿Bien? ¿Solo nitrato de potasio sí? No, ninguno de estos es orgánico. ¿Bien? Por ejemplo, hay una sustancia nitrogenada que tiene carbono, que es la urea, que era la única forma nitrogenada que tenía carbono. Por ende, la urea yo la podría disolver en agua en dosis muy pequeñitas, sí, y rociarlo sobre la hoja, y la planta absorbe nitrógeno por la hoja. ¿Bien? Con respecto a la urea, acá estaban documentando que antiguamente las vides, los hombres hacían pipí en unos, bueno, hacían pichí y con agua le tiraban a la planta para la urea. Ya, puede ser, pero que la orina tiene más amonio que entonces creo que podría ser un efecto como comunitario. No, pero se usaba así, en bodybuilding, entonces no sé. Por amor al amonio, pero tiene mejor efecto cuando son sustancias orgánicas. ¿Ya? Ahora, esta diapositiva clave dice que hay una alta eficiencia porque de hecho los fertilizantes aplicados al follaje tienen una absorción más directa, pasan directo al fluema. Por ejemplo, ¿se acuerdan que había un desorden fisiológico en la manzana? Que venían los puntitos así. ¿Por qué pasaba eso? Por déficit de calcio. Por déficit de calcio. Bien. Como sabemos que el manzano, o todas las pomáceas, o todos los frutos que tienen estrellita dentro, como la pera, las pomáceas son cuando ustedes la parten y tienen la semilla así. Es un fruto falso. Pomácea. ¿Bien? La pera, la manzana, el membrillo. ¿Qué pasa con esos nombres? Las pomáceas, que son las que tienen un fruto, un pomo, que tienen la típica estrellita de la semilla dentro. En el manzano en particular tienen un desorden fisiológico que se llama bitter quick, que es carencia de calcio, donde la epidermis pone unas puntiagudas necróticas irregulares por falta de calcio. Oye, ahora la mayoría es así, los pomos. Entonces generalmente a este tipo de frutos se le incorpora calcio de forma foliar o al fruto para que el fruto lo absorba de forma localizada, entonces es más directo como la entrada. Lo ideal es hacerlo cuando está chiquito, ¿no? Sí, cuando está recién cuajando y está engordando. ¿Sí? Ah, todos los nitratos en general son moléculas inorgánicas, no tienen carbono. ¿Bien? Como no tienen carbono, la planta, la hoja no lo puede absorber. ¿Bien? Solamente los nitratos. Todos los sulfatos. Generalmente la gran mayoría de los fertilizantes que se ocupan para el suelo no son orgánicos, a excepción de la urea. ¿Y los carbonatos tampoco? ¿Ah? ¿Los carbonatos tampoco? Carbonato tiene que ver con temas de calcio. No tiene calcio. Carbono.
De hecho, incluso, por ejemplo, ustedes podrían disolver azúcar en agua y rociarlo sobre la hoja y la planta lo toma. Y el azúcar se ocupa como un antiestresante para las plantas. El azúcar es glucosa y al final tiene carbono en su molécula y la planta lo absorbe. ¿Bien? Ya. ¿Para qué se usaba la fertilización foliar? Bien, para corregir rápidamente deficiencias. Bien, por ejemplo, la del calcio, sabemos que es más directa, por ejemplo, en el caso de elementos inmóviles como el hierro o el magnesio, o sea, el boro. Frente a problemas de excesiva fijación por parte del suelo y inadecuada absorción de nutrientes, como por ejemplo en el caso del fósforo, que se fija al suelo, ¿bien? Lo puedo aplicar de forma foliar. ¿Bien? Y cuando no quiero exceder la fertilización total edáfica, porque si la excedo, voy a causar problemas de estrés y bajo rendimiento, tengo que aplicar de forma foliar el nutriente. ¿Bien? Ahora, la fertilización foliar no reemplaza la fertilización edáfica. Ojo, ¿bien? Una planta del porcentaje mayor de absorción siempre lo va a hacer por la raíz y se complementa con la fertilización foliar. ¿Bien? Pero es un complemento, no un sustituto. ¿Este? No, el daño no. ¿Cuál? Abajo ese. Que bueno, uno de los problemas mayores que causa la fertilización foliar es que claramente como son también sales orgánicas que están disueltas, si yo excedo también o doy una dosis mayor va a causar estos problemas que están mencionados. ¿Bien? Entonces, por eso, la urea se puede aplicar foliarmente pero en dosis muy chiquititas. ¿Bien? Si yo aplico una dosis muy alta voy a quemar la planta. Ya, y bueno, también entra otro concepto de fertilización foliar con los bioestimulantes, que son sustancias también orgánicas muchas veces, que ahí entran por ejemplo la hormona, entran por ejemplo los remanentes de quitosano. Estos son súper interesantes porque son extractos del exoesqueleto de insectos que tienen quitina, y cuando se incorporan como bioestimulantes, por ejemplo a nivel radicular, la raíz reconoce esa quitina como si fuera un insecto depredador y la planta comienza a mover una maquinaria interna como de defensa y hace que sea más vigorosa. Pero es como para engañar a la planta. No hay ningún insecto en el suelo, pero como tiene quitina, la planta piensa que hay un insecto que va a causar un daño. También los extractos de algas. Nosotros vamos a ocupar en Pirque un fertilizante foliar que está hecho en base de Ascophyllum, que es una alga de la costa, y es líquido, es de color negro, pastoso, y tiene olor a alga. De hecho, cuando uno lo aplica al follaje, ya pasaba a playa. A Cochayuyo. A la costa, claro. Pero son súper buenos porque cuando estimula la generación de hormonas, la planta tiene más vigor. ¿Pero no las dañan? ¿No? En dosis adecuada. ¿Bien? Entonces, lo que quiero destacar, después de todo lo que acabamos de ver, es que todo lo que hablamos tiene sentido cuando las 4C están bien alineadas. ¿Bien? Si yo hago mal una, por concatenación, va después a generar un resultado negativo en el siguiente. Si yo hago bien esto, es como un checklist. ¿Bien? Y yo digo, ya, hice bien, le entregué a la planta el momento correcto el fertilizante cuando lo está necesitando, bien. Se lo di donde lo estaba requiriendo, bien. En el formato que estaba solicitado, también. Y en la dosis óptima, si se hizo bien todo esto, todo lo demás viene por añadidura y los rendimientos deberían estar siempre en lo máximo que uno espera. ¿Bien? Y si hacemos un buen repaso, terminamos por hoy día. ¿Bien? ¿Quién podría explicar cuáles eran las 3 formas de aplicar fertilizante, que en realidad eran 4? Profe. Yo. El Ronald. Al suelo, al follaje, al agua y una conjunción de las cosas. Súper bien. No, ya sabía. ¿Al suelo en qué formato vendría? ¿Cómo? ¿En qué formato sería el suelo? ¿Al agua en qué formato? Líquido. ¿Y al follaje en qué formato?
¿Bien? ¿Cuáles son los fertilizantes de arranque o basales o starters? Son aquellos que... Son aquellos que se hacen al inicio de la siembra. ¿Cómo lo diría? Son aquellos fertilizantes que acompañan a la semilla en los primeros estados de desarrollo de la raíz o a la planta. Para mejorar el desarrollo de la planta. Claro. Van en conjunto al trasplante o en conjunto a la siembra. ¿Bien? Y si van entre los fosforados son así. ¿Bien? La conductividad eléctrica total está condicionada en base a qué? A la conductividad eléctrica del suelo, la conductividad eléctrica del agua y el fertilizante. Sobre más detalle. Así es. Bien. ¿Y por qué es importante tener eso en consideración? ¿Con qué se tiene que comparar? Con la conductividad eléctrica del cultivo. Con la tolerancia máxima de salinidad eléctrica que tiene cada cultivo. Para no superar el umbral máximo que va a reducir un porcentaje en el rendimiento. Todo eso. Entonces la respuesta ¿Se compara? Con la tolerancia máxima de cada cultivo para no superar el umbral que va a reducir un potencial rendimiento. ¿Sí? Ya. ¿Y cuál es el enfoque de ocupar una fertilización foliar? ¿Para qué se hace? Para complementar la fertilización. Para aplicar. ¿Para complementar? Para aplicar nutrientes que son Que ayuda a corregir rápidamente la deficiencia. Eso. Efectivamente, se complementa con la fertilización gráfica y cuando no, puedo superar la conductividad eléctrica total del suelo. ¿Bien? ¿Duda o pregunta? No. Ya, lo último, espérame un poquito. Dos cosas que fue lo que dije al principio y que algunos llegaron un poquito más tarde. Esto se lo va a subir a la el primer informe, ¿eh?